Muy buenas noches a todos. Le damos una cordial bienvenida a esta nueva sesión del capítulo peruano de glaucoma. Como ustedes saben, todos los terceros miércoles de cada mes nos reunimos eh, para dar actividades académicas como el ente oficial de glaucoma del país, como parte de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Les damos a ustedes una bienvenida, no sin antes extenderles el saludo de la Sociedad Peruana de Oftalmología y su presidente, el doctor Dino Nateri, quien está también siempre presente en las sesiones, y del presidente del capítulo de glaucoma, el doctor Juan Carlos Izquierdo, y bueno, el doctor Gustavo Avilés, que también nos acompaña como moderador, como nuestro past president. Quiero, antes de presentar a nuestra invitada, dar un agradecimiento especial a la doctora Margarita Arbaje, que yo sé que por temas personales el día de hoy no nos pudo acompañar también, pero estuvo muy al pendiente y le agradezco sinceramente la coordinación, el profesionalismo y la dedicación que le tomó a mi invitación, porque realmente habla muy bien de esas ganas que tenía que estar aquí. Sé que pronto habrá oportunidad de volver a tenerla como invitada en alguna de las sesiones y gracias por eso, doctora. Bueno, no quiero dilatar más el tiempo, vamos a presentar a nuestra invitada de esta noche. Ella es la doctora Nelly Grace Olivo. La doctora Nelly Grace es doctor en medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana. Ella además es especialista en oftalmología y subespecialista en glaucoma y catarata. Fue jefe residente del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, y el Hospital Dr. Elías Santana de República Dominicana, donde, como hemos conversado hace un ratito, tenemos la suerte de que muchos compatriotas nuestros han tenido formación ahí y sabemos de la excelente calidad de tanto médicos especialistas o también de subespecialidades que ustedes forman. Ella, la doctora Nelly Grace, es además certificada en la ICO, el International Council of Ophthalmology, en Tulane University Health Science Center. Además ha tenido, digamos, capacitación en el Bascom Palmer Eye Institute en implantes de microdispositivos de glaucoma. Y además que está certificada como educadora de médicos en entrenamiento a través del ICO, de la Asociación Panamericana y la Sociedad Dominicana de Oftalmología, ¿no? Además es miembro de diferentes organizaciones y sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Oftalmología, la Asociación Panamericana de Oftalmología, la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva, el ASCARS, y por supuesto miembro del grupo del norte oftalmológico y médicos dominicanos, ¿no? Lo que habla de su gran trayectoria académica. Tenemos hoy día un tema muy interesante que la doctora nos va a presentar. Como quizás yo lo iba diciendo, es un tema que nos ha traído siempre preguntas y controversias aquí, y quizás los que no dominamos esta técnica estamos un poco angustiados ya de escuchar la charla. Ella va a hablar acerca de la técnica de sutura ajustable como alternativa en la trabeculectomía convencional. Muchísimas gracias, doctora Nelly Olivo. Le damos la gran bienvenida a la Sociedad Peruana de Oftalmología y le damos el micrófono y para que pueda compartir su pantalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago, por tu presentación. Yo con muchísimo gusto de estar aquí y poder compartir con ustedes un poquito sobre esta técnica. Entonces, hoy voy a conversar con ustedes, como bien dijiste, Santiago, sobre la técnica de sutura ajustable como una alternativa en la cirugía de trabeculectomía convencional. Ya en la actualidad, la OMS ha hecho proyecciones con el propósito de llamar la atención de la población mundial sobre la enfermedad de glaucoma y ha estimado que para el 2020 íbamos a tener aproximadamente 80 millones de pacientes diagnosticados con la enfermedad y que para el 2040 esta cifra se elevaría a 111 millones de pacientes. La mayor incidencia de la enfermedad de glaucoma ocurre en pacientes mayores de 40 años y eso ya lo sabemos y la mayoría en esta etapa de sus vidas es asintomático. Por tanto,
Mientras más temprano podemos detectar la enfermedad, podemos tratar de disminuir la presión intraocular y desacelerar la tan acelerada neuropatía óptica que produce el glaucoma. Yo quiero dejar una pregunta abierta, básicamente de manera individual para cada uno de ustedes. ¿Qué porcentaje de trabeculectomías hacen cada uno de ustedes en su práctica privada? ¿Y qué porcentaje hacen ustedes de mix? Personalmente, pienso que la trabeculectomía sigue siendo el procedimiento filtrante más realizado a nivel privado y público, pero en nuestras prácticas en general seguimos practicando la trabeculectomía. Este procedimiento tiene una respuesta variable en cuanto a la disminución de la presión y a la vez trae consigo complicaciones importantes tanto en el preoperatorio, durante la cirugía y en el postoperatorio. Por tanto, requiere de un manejo postoperatorio sustancial muy de cerca para poder ofrecerle a nuestros pacientes el beneficio potencial que es preservar su visión. Como especialistas de glaucoma, siempre estamos innovando y buscando alternativas que sean opciones seguras y opciones que le ofrezcan a los pacientes a largo plazo preservar su visión. Ya hace unos años en la revista Glaucoma Ophthalmology de la Academia Americana de Oftalmología se publicó este diagrama y quiero traerlo porque fue un consenso que se realizó entre un grupo de especialistas de la Sociedad Americana de Glaucoma, algunos médicos que están practicando arduamente los MIGS y la FDA, básicamente para ver qué opciones tenemos sobre la mesa para nuestros pacientes. Y realmente si comparamos los MIGS, que definitivamente entiendo que son una alternativa buenísima, tanto para los pacientes como para nosotros como cirujanos, porque al final lo que nosotros queremos es preservar el tejido y tener cirugías más seguras y obviamente que le puedan proyectar al paciente, que podamos ofrecerle más seguridad. Si comparamos la trabeculectomía con los MIGS, sabemos que la trabeculectomía en los pacientes con glaucoma refractario ofrece una disminución superior a lo que nos ofrecen los MIGS. La principal causa del fracaso, yo diría, de la trabeculectomía es la fibrosis que producen nuestros pacientes, tanto a nivel conjuntival como epiescleral. Y lo que nosotros queremos es preservar la sobrevida de la ampolla en el tiempo. El daño tisular, independientemente del que sea, va a traer consigo entonces un desencadenamiento de una serie de procesos biológicos que están destinados a reparar el tejido dañado, pasando por una fase vascular, donde hay una transudación de plasma, células sanguíneas y proteínas, luego la fase de agregación plaquetaria y estimulación de la fase de la cascada de coagulación, pasando a la fase de inflamación, donde se liberan citoquinas, se activa el complemento y la vía del ácido araquidónico, terminando entonces en una proliferación activa de macrófagos y fibroblastos que a su vez producen la remoldeamiento de la ampolla. Si en cualquiera de estas fases nosotros podemos intervenir para poder mejorar el proceso de cicatrización o controlarlo de acuerdo a lo que necesitemos en el momento, tenemos a la disposición diferentes medicamentos que podemos utilizar para poder detener la cascada. Por tanto, en las primeras fases, es decir, en la fase inflamatoria, tenemos a la mano los corticosteroides y los AINES. Y ya pasada la fase proliferativa, que es donde ya viene un eminente remoldeamiento de esa ampolla, si hay otros medicamentos como los inhibidores del VEGF, también el 5-fluoracilo, la mitomicina C, que van a ayudar a mantener esa ampolla funcionando. En la actualidad hay múltiples estudios que hablan sobre la técnica de sutura ajustables. Hay estudios que comparan una técnica con otra y estudios que comparan la cirugía convencional de suturas simples, apretadas, versus las suturas ajustables. Y lo que hemos visto o lo que se ha conocido con estos estudios es que la presión intraocular disminuye ligeramente más en este tipo de procedimientos. Sin embargo, son procedimientos que son
comparables estadísticamente entre sí. Ahora, si dividimos en dos grandes grupos, ¿por qué nos puede fallar la trabeculectomía? Sería por sobrefiltración, por una hipotonía importante y entonces un desencadenamiento del desprendimiento coroideo, o por una hipofiltración donde entonces haya un fallo. Si tenemos una técnica donde nosotros podemos manejar el flujo que sale por el ostium, obviamente entonces podemos tener resultados más deseados. Entonces surgen técnicas donde dicen, bueno, vamos a externalizar esa sutura del flap escleral, mantenerlo en la córnea y entonces poder así manejar la cantidad de filtración que queremos y por ende también controlar complicaciones potenciales de sinequias posteriores, que la córnea se descompense, la formación de catarata. Pero en general lo que todos queremos es manejar el flujo. Le voy a comentar un poquito sobre la técnica de Wilson, que es la primera que estamos viendo aquí en pantalla. Esa técnica tiene un doble cruce en el flap y luego sale hacia la córnea y se deja el nudo. Las otras técnicas son variaciones similares donde se puede anudar doblemente un nudo en el flap escleral, otro se puede dejar en el limbo corneal. Algunos lo dejan sueltos, otros le hacen el nudo, pero todas lo que buscan es que podamos manejar de forma externa, sin la manipulación de la ampolla, la filtración del ostium. Estas son otras variantes, pero igual se parecen muchísimo una con la otra. Antes de entrar en materia, quiero compartir con ustedes la técnica que estamos haciendo en el Hospital Elías Santana. Es una variación de estas técnicas ya comentadas. Entonces, lo que hicimos con estos pacientes es que se inicia a hacer el flap escleral, luego se procede a disecar y a colocar la mitomicina C por 3 minutos. Se hace un lavado. Estos pacientes fueron combinados con cirugía de catarata, se coloca el lente intraocular y se procede entonces a abrir el flap. Se hace el punch escleral y vamos a hacer entonces la iridectomía quirúrgica. Entonces, aquí es que vamos con las suturas. Cuando vamos a cerrar nuestro flap, vamos a hacer el pase de la aguja y vamos a hacer 5 vueltas. Estas 5 vueltas, normalmente nosotros iríamos a agarrar la punta del hilo, pero vamos a agarrar la base y vamos a hacer una tensión, yo diría normal, ni mucho ni poco, sino una tensión donde el hilo se mantenga. Y en este caso, cortamos la sutura. Se realizó lo mismo en el otro lado y se procede a, como ustedes ven, el hilo se mantiene sobre el flap escleral. No hay hilo que sale hacia afuera conjuntivo, ni a cámara anterior. Se cierra de forma convencional nuestra conjuntiva, se revisa la filtración y la formación de la cámara. Entonces, en el hospital, en conjunto con la doctora Fernández, residente de tercer año, prontamente nuestra futura fellow, y el doctor Béjar, peruano, brillante cirujano también, que es actualmente nuestro fellow, decidimos evaluar a un grupo de pacientes con esta técnica y ver qué resultados podíamos tener en cuanto a presión intraocular, manejo de la ampolla, entre otras cosas. Entonces quisimos valorar la eficacia de esta técnica en nuestros pacientes y definimos como eficacia o éxito del procedimiento en aquellos pacientes que la presión intraocular disminuyera por lo menos un 20, un 25% de su presión basal. Elegimos este número porque sabemos que del Early Manifest Glaucoma Trial dice que si bajamos la presión intraocular un 20% por debajo de su presión basal, vamos a obtener aproximadamente un 50% en detención en la progresión de la enfermedad. También, a su vez, queríamos cuantificar los cambios de la presión intraocular con este tipo de sutura.
valorar si era necesario en estos pacientes, luego de la cirugía, utilizar algún medicamento o si había que hacer alguna maniobra para poder controlar la presión. Tenemos que tener pendiente que todas estas técnicas de sutura ajustable describe que el ajuste solamente se hace en el periodo postoperatorio inmediato, es decir, antes del periodo de proliferación, que estamos hablando entre la tercera a cuarta semana. Ya a partir de ese punto se impide la visualización de la sutura y también es muy incómoda para el paciente. Nosotros iniciamos haciéndole a los pacientes suturas que salían a la córnea, pero el paciente siempre tenía quejas de la molestia y la presencia del hilo, por lo que se decide entonces hacer una modificación de la técnica, cortar el hilo completamente como lo hicimos, entonces mantener visible solamente la parte conjuntival. El estudio fue un estudio prospectivo de fuente primaria y se evaluaron los primeros 3 meses de ese paciente porque es el periodo donde ocurre el proceso de, como uno diría, posoperatorio inmediato y donde podíamos modificar o hacer cualquier cambio de ajuste con la sutura. Incluimos pacientes mayores de 18 años y con su diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto refractarios a tratamiento. Fue un total de 27 ojos, a todos se les realizó Facotravec, se le administró en el postoperatorio inmediato acetato de prednisolona al 1% y moxifloxacina al 0.05%. El seguimiento de estos pacientes fue muy cercano. Como le dije, queríamos monitorear bien la presión y cualquier ajuste que fuese necesario en el momento. Los resultados fueron los siguientes. Los datos demográficos de nuestros pacientes no fueron sugestivos de cambio de éxito o predictores de éxito, pero sí tuvimos una edad promedio de 65 años. La presión intraocular en nuestros pacientes rondó preoperatoria entre los 15 a 30 milímetros de mercurio y si lo llevamos a porcentaje en el tiempo, la disminución inicial fue de 67.9% de su presión basal y se mantuvo en el tiempo en 62.7%. Esto para mí es súper importante porque de todos nuestros pacientes, ninguno requirió medicamentos antiglaucomatosos después del procedimiento y de igual forma ninguno requirió de ningún tipo de intervención quirúrgica post procedimiento. Este estudio se comparó con otros estudios similares para saber cómo le estaba funcionando a nuestros pacientes y ver las posibles complicaciones comparados con cirugía convencional. Y realmente no tuvimos ninguna reintervención de los pacientes durante el periodo evaluado y la presión se mantuvo bastante disminuida. Puedo decirle que estos pacientes mantuvieron sus presiones en cifras de un solo dígito, es decir, todas por debajo de 10. Entonces, la reducción fue cerca del 68% de la presión basal, que se traduce como a 7, 9 milímetros de mercurio. Los pacientes en el tiempo, como le dije, no requirieron reintervención ni uso de medicamentos y ninguno fue llevado a cirugía, como le dije. Sí tuvimos aproximadamente 5 o 6 pacientes que hubo que hacerle una maniobra de reajuste de la sutura. Quiero compartir con ustedes algunas fotos. A la hora de nosotros evaluar nuestros pacientes, vamos a tomar en cuenta las características de nuestra ampolla. Y cuando hablo de características, tenemos que ver cómo está el segmento anterior, la altura que tenga la ampolla, la extensión de la misma, qué tan vascularizada está, si hay presencia de Seidel o no, y obviamente si hay microquistes presentes que sí hablan de buen pronóstico. Obviamente tenemos que tener un ostium permeable para hablar de que tenemos una bula filtrante funcionando. Estas son las fotos del segmento anterior de uno de nuestros pacientes, donde podemos ver una cámara anterior bastante amplia, tanto a nivel central como a nivel periférico.
También podemos ver en estos pacientes la reflectividad que tenemos hacia la esclera. En la foto que estamos viendo aquí hay poca tenon, eso no es bueno, pero sí quise poner esa foto porque en esta foto podemos visualizar perfectamente la tensión que tiene la sutura y cómo podemos ver que tenemos una bula difusa que está funcionando perfectamente y una cámara anterior formada, igual como se ve en esta foto. Una bula bien bonita también, posterior, difusa y con una buena elevación. Entonces, pudiéramos preguntar, ¿qué pasa si al otro día la presión está alta? ¿O qué pasa si al otro día la presión está muy bajita? Entonces, en casos de, vamos a decir que la presión estuviese muy, estoy tratando, ok, muy elevada. Esta es una paciente que su primer día postquirúrgico se tomó la presión con el tonómetro de iCare, vimos que estaba en 15 y se decidió entonces hacer el reajuste. Bajo la lámpara de hendidura, con una pinza .3, se procede a tomar la sutura, se visualiza, se toma y se hace una maniobra suave, firme, donde podemos ver que al moverla se forma la bula y podemos manejar qué tanto queremos formarlo simultáneamente viendo la cámara anterior. Se toma la presión inmediatamente, donde vemos un efecto inmediato de una presión de 3 milímetros de mercurio, que en esta paciente se mantuvo durante varias semanas y se estabilizó en aproximadamente 8 milímetros. Bastante bueno para ella. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta técnica sobre la cirugía convencional? Tenemos que mantiene la presión por valores muy por debajo de la cirugía convencional. También es una técnica de fácil aprendizaje, costo efectiva, ahorra tiempo quirúrgico y minimiza las complicaciones en el postoperatorio temprano. Hablo de que las minimiza porque al igual que la cirugía convencional, que mantiene presiones bastante estables también, este tipo de técnica te permite trabajar de la mano con el paciente en ajustar o reajustar las diferentes suturas. Por lo tanto, quiero dejar como mensaje que podemos incentivar a los colegas a utilizar nuevas técnicas que provean un mejor control postoperatorio de la presión intraocular. También conocer técnicas nuevas que maximizan beneficios y minimizan los efectos adversos. Y algo sumamente importante y que tenemos que tener claro, la elección de esta técnica debe ser basada en la experiencia del cirujano y los requerimientos individuales de cada paciente. No todos los pacientes son candidatos para este tipo de procedimiento. Continuar desarrollando opciones terapéuticas efectivas con un buen perfil de seguridad y obviamente que sean bien toleradas por nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Nelly. Realmente es una técnica que bastante asombrosa cómo han modificado y cómo les funciona. De hecho, quiero invitar a todos los que quieran participar o tengan preguntas. Tenemos en el chat, pueden poner sus preguntas y nosotros haremos extensiva la pregunta a Nelly para que ella nos haga las respuestas. Yo quería comenzar con algunas preguntas. Mencionaste al final de tu charla que crees que esa técnica tiene que escogerse algún tipo de paciente ideal, ¿no? Quizás para ponerlo en contexto, ¿cuál es tu paciente ideal donde escogerías esta técnica específicamente, ¿no? Bueno, tú sabes que cuando elegimos un paciente para cirugía de glaucoma y cuando uno elige la técnica quirúrgica, y vamos a decir en este caso trabeculectomía, uno tiene cierto, vamos a decir, tendencia a decidir qué tan ajustado o no tú dejas tus suturas, dependiendo qué tanto tú quieras bajar, personalmente te lo digo. Ahora, hay pacientes, ojo único, que por ejemplo no nos podemos dar el lujo de que ese paciente te haga un desprendimiento coroideo. Generalmente mi técnica quirúrgica de trabeculectomía sería un poquito más conservadora. Yo en esos casos
ojo únicos, yo lo que prefiero dejarlo un poquito más apretado que flojo y prefiero hacer luego una maniobra de liberación de sutura o suturólisis con láser cuando yo entienda que ese paciente lo requiera. Ahora, si tengo un paciente que tiene buena visión en ambos ojos, tiene un glaucoma moderado, sí pienso que es un buen candidato para esta técnica. Pacientes un poco más joven, pacientes, por ejemplo, muy viejitos, no las recomiendo mucho porque la manipulación también del área puede predisponer a un aumento del flujo. Entonces, estos pacientes generalmente se estrujan mucho los ojos, muchas veces no tienen quien le ponga la gota y también pueden entonces manipularse aún más el área. Entonces, pienso que tiene que ser un paciente que tenga una visión considerable en ambos ojos, un glaucoma no muy avanzado, para tratar de evitar, como es una técnica que estamos dejando ligeramente abierta, vamos a decir, porque hay mucho chance de que se floje un poquito. Entonces, eso es para disminuir posibles futuras complicaciones. Excelente. Sí, varias preguntas iban en ese tono, así que yo me adelanté un poquito sobre cuál era tu elección. Otra pregunta que siempre... Santiago, Sí, sí. sí, tengo una duda, Nelly, disculpa. En una parte de la exposición me pareció entender que luego de hacer el lazo cortabas el hilo, pero el extremo no quedaba sobre la córnea. Y al cerrar la conjuntiva me pareció ver que los extremos, los cabos, quedaban debajo de la conjuntiva, ¿es así? ¿O quedan... Ok, en ese sentido es diferente de las clásicas suturas ajustables que veíamos que salían los cachitos y eso es lo que jalábamos luego, ¿no? Sí. En esa técnica, que me parece genial la idea, um, ¿algún problema con dañar la conjuntiva a la hora de moverla? Uno, y dos, ¿hacen tenectomía parcial? Perdón, si hacemos. Tenectomía parcial. No, realmente no, doctor. Mire, este tipo de técnica decidimos cortar el hilo porque aquellos pacientes que el hilo se externalizaba a la córnea, como le comenté, los pacientes se quejaban mucho de la sensación de cuerpo extraño. Se decide cortar y todos los pacientes que eran revisados, las suturas siempre eran visibles. Por lo tanto, decidimos, bueno, si no tiene el hilo, no le molesta, pues entonces, como quiera estamos viendo dónde está la sutura, pues podemos manipularla. Y en casos de aquellos pacientes que tuvieran mucha tenon, simplemente con la misma pinza, al planchar, vamos a decir, la zona, se puede visualizar la presencia de la sutura y se podía tomar. A diferencia de un needling convencional, cuando entramos la aguja, siempre hay mucha probabilidad en pacientes que tengan conjuntivas muy vascularizadas de provocar sangrados o de que no estemos viendo correctamente dónde está la sutura. Con este tipo de técnica, que sí se visualiza dónde está la sutura, era más fácil precisar la ubicación de los vasos, dónde se iba a tomar el hilo y aflojarla un poquito para ajustarla. Genial, espectacular. Nelly, Gracias. otra pregunta que voy viendo también por ahí, aunque esa es mía, ¿cuándo es el momento ideal en que empiezan a hacer maniobras? Nosotros, por lo menos a las primeras semanas, preferimos no manipular mucho porque a veces hay otros factores que están ajustando la trabeculectomía y uno puede dejarse engañar, sobre todo cuando ha habido pequeños sangrados sobre el flap, etcétera. Y preferimos ir manejando con masajes para ir soltando, digamos, el tejido. ¿Cuándo es que ustedes deciden empezar a hacer maniobras sobre las suturas? Hay estudios que dicen que las suturas se deberían soltar, sobre todo en suturólisis, de manera más temprana. En mi experiencia, y por lo menos creo que eso comparto con Gustavo, nosotros preferimos esperar después de la segunda semana, que en el caso de esas suturas ajustables, ¿cuándo es que empiezan a manipular? Porque veo que la extensión del estudio va hasta 3 meses, pero obviamente hay un límite en el cual va a responderte cualquier maniobra de suturas, ¿no? Claro. Mira, este tipo de técnica, generalmente el efecto, el reajuste de sutura va a ser efectivo
si se hace antes de la fase de proliferación, que estamos hablando en las primeras 4 semanas, que sería su periodo crítico. Obviamente, tenemos un poquito más de chance siempre y cuando las suturas se visualicen. Entonces, en este tipo de técnica, nosotros, como te mostré en esa paciente que tomamos la presión, se hizo en el primer día. Y en el primer día se hizo un... Ahora, esta técnica debe ser una técnica limpia. Limpia en que cuando uno haga el procedimiento, durante o en el transquirúrgico, no podemos tener eventos como sangrado, ruptura de cápsula, o sea, alguna eventualidad. Y en caso de que se presentara, y hablo de la ruptura de cápsula porque todas nuestras cirugías fueron combinadas, en este tipo de paciente, ante cualquier presencia de un sangrado importante, que la cámara se pusiera plana, no se mantuviera en el tiempo, entonces simplemente anudábamos normal, no se hacía la técnica. Gracias. No sé si, Gustavo, ves algunas otras preguntas en el chat. A ver, dame un 5. Justo preguntan algo sobre... Danitza Trujillo dice, buenas noches. En pacientes con tenon grueso y en los que dificulta también hacer suturolisis, ¿deja igual este tipo de sutura? ¿O si tiene tenon grueso ya no realiza sutura autoajustable? Bueno, es muy interesante tu pregunta porque nosotros, por lo menos aquí en el Caribe, tenemos pacientes que tienen tenon muy gruesa y tienden a cicatrizar excesivamente comparado con otro tipo de pacientes. Entonces, sí, en ese caso, la tenectomía sería interesante realizarla para poder visualizar el área de la sutura, pero también sabemos que preservando la tenon, tenemos entonces bulas o ampollas que se preservan a más largo plazo. Entonces yo pienso que podemos hacer la técnica a la hora de cerrar nuestra conjuntiva. Si vemos que no es visible desde el inicio, sí debe hacerse la tenectomía. En caso de que no estés segura, pues tú puedes optar por hacer o sea, dejar las suturas ajustables y en caso de que necesitaras liberarla, pues hacer entonces una maniobra especie de masaje tipo carlotraverso, vamos a decir, y apostar a que se vaya aflojando ligeramente. Interesante, ¿no? Perdóname, Santiago. Sí, entiendo la pregunta de la autora, porque acá en nuestro medio, en nuestra etnia, casi nos condena a usar en la mayoría de pacientes antimetabolitos del tipo mitomicina. De lo contrario, nuestras cirugías filtrantes fracasan en muy alto porcentaje. Es decir, necesitamos la mitomicina y en la mayoría de las veces también necesitamos hacer por lo menos una tenectomía parcial para poder manejar la suturolisis, que es lo que más usualmente nosotros manejamos. Por eso que seguramente la doctora Trujillo le hacía esta consulta, ¿no? Ahora, la hernia no es muy diferente, ¿no? Con la de ustedes también. Imagino pues que el poder de cicatrización también es una de las variables que uno tiene que tener en consideración, tanto en el acto quirúrgico como en el manejo postoperatorio. Sí, así es. Realmente no, en los pacientes que estamos evaluando, y se me ocurre ahora decirlo, nuestros pacientes mantuvieron presiones bastante buenas, yo diría. Estamos hablando de presiones de 6, de 4, con visiones preservadas, con cámaras formadas y ampollas funcionando. Entonces, también tenemos la oportunidad de apostar a esta técnica de que, aunque ese paciente tenga mucha tenon, mantiene presiones buenas y bastante considerables. Para esta charla, este estudio ya tenía 3 meses, pero yo revisé los pacientes, le pedí a Stephanie, nuestra futura fellow, que hiciéramos una revisión de esos pacientes para hoy, para ver cómo estaban. Y todavía todos esos pacientes están manejando presiones por debajo de 10. Entonces eso me parece asombroso, por lo menos en nuestros pacientes, lograr que con una trabeculectomía mantener una presión en 10 es bastante bueno. Nelly, a ver, hay varias preguntas por ahí. Primero te voy a pedir que repitas un poco la parte donde nos enseñas cómo manipulan las suturas, porque todavía
hay preguntas que nos hacen al respecto de si metes una pinza por debajo de la conjuntiva o manipulas por encima de la conjuntiva, y esa partecita que me gustaría que quedara clara para todos, porque de hecho ha impactado mucho, creo que la técnica, así que porfa, explícanos de nuevo un poquito sobre eso. Bueno, el paciente se lleva la lámpara de hendidura, se le pide que mire hacia abajo y podemos visualizar entonces nuestra bula. Ahí vamos a visualizar dónde está nuestro flap y vamos a poder visualizar en la mayoría de los casos dónde están las suturas. Por encima de la conjuntiva se va a tomar una pinza punto 3 y se va a tomar el centro de la sutura y se va a empezar a aflojar o a liberar. Y inmediatamente vamos a ver cómo esa sutura afloja un poco y lo vamos a comprobar con la filtración, que vamos a ver cómo se forma la bula. Simultáneamente vamos a estar viendo cómo va nuestra cámara anterior, porque tampoco queremos que se floje demasiado. Entonces, un movimiento suave es un movimiento firme, pero se hace por encima de la conjuntiva, siempre y cuando, obviamente, que sea visible, que visualicemos, por ejemplo, qué tan vascularizada está y obviamente hacerlo lejos de los vasitos para no provocar sangrado y entonces dejar que simplemente se forme. Y vimos a esa paciente que inmediatamente la presión estuvo en 3 y una paciente que mantenga 3 sin tener desprendimiento coroideo, manteniendo su visión, eso es considerablemente bueno para los glaucomatólogos. Otra pregunta que hay con respecto a eso, nosotros cuando usamos antimetabolitos vamos viendo que obviamente la conjuntiva va cambiando en el tiempo, y después de ya de algunas semanas la conjuntiva empieza a estar obviamente con características distintas. Si uno manipula sobre la ampolla a veces puede lastimar cuando son conjuntivas muy friables. En esos pacientes, ¿cómo manejas esto? Y preguntaban por ahí si es que en el desarrollo de la técnica, no solamente en el estudio, porque se ve en el estudio que no han tenido ningún tipo de complicación, sino me imagino que cuando han ido probando la técnica, si han tenido complicaciones con perforaciones en la conjuntiva, desgarros en la conjuntiva, ¿cómo lo fueron manejando eso? Tú sabes que durante el procedimiento quirúrgico todavía tienes la elección de hacer la técnica o no. De acuerdo a cómo tú manipules esa conjuntiva, si tú ves que es friable desde el inicio, que tú pasando suturas se hace un agujero, definitivamente no es una técnica que debas utilizar porque en caso de manipularla puedes entonces provocar esas complicaciones que no queremos. Si en caso de que este tipo de manipulación se hace en el postoperatorio temprano, es decir, que todavía en ese punto no vamos a tener conjuntivas tan adelgazadas o tan cambiantes, efecto de los antimetabolitos, porque estamos en el primer periodo crítico de la trabeculectomía. Entonces creo que por eso nosotros no lo tuvimos, porque quizás esas bulas o esas ampollas se adelgazarán más adelante, pero ya más adelante no va a ser necesario o no va a funcionar ajustar la sutura. No sé si hay otras preguntas, Gustavo, por ahí en el chat. Sí, las preguntas iban por ese lado, ¿no? Porque no había quedado muy claro el tema de cómo se cogía la sutura para liberarla. Eso ya está muy aclarado por Nelly. El otro tema era la preocupación del componente traumático sobre la conjuntiva, si es que había tenido esa experiencia sangrados post o durante el procedimiento. Esa es una de las preguntas que leo acá. Bueno, realmente durante la evaluación de estos pacientes no tuvimos ese tipo de complicación, pero sí es algo al que debemos estar preparados y es algo que obviamente no queremos que ocurra porque activamos aún más esta cascada de coagulación y entonces va a promover que esa bula se cierre antes de lo deseado. Entonces, por eso es importante que a la hora de que se vaya a hacer el reajuste de la sutura, se visualice bien el área. Tenemos 2 suturas disponibles, es decir, que si un lado está muy vascularizado, vamos a elegir otro, o igual como le expliqué, podemos hacer como un planchado de la conjuntiva y entonces ahí poder aclarar esos vasos y poder hacer el reajuste de la sutura.
Yo te quería hacer una pregunta, no sé si lo has podido realizar y observar, o observar, en estos pacientes con estas suturas, el hacer un masaje de ampolla libera las suturas, quizás sin la necesidad de cogerlas y movilizarlas. Sí, ocurre. Y de hecho es una de las cosas por la que no la hacemos en pacientes que no tengan control de ponerse sus gotas, pacientes muy viejitos que se vayan a manipular, porque eso es algo que puede ocurrir, porque se va a ir flojando. Yo pienso que este tipo de técnica, cuando son suturas ajustables, el ojo va a adaptarse a una presión normal de manera autónoma, vamos a decir. Por tanto, va a permitir esa flexibilidad que tiene la sutura. Entonces, sí se puede hacer un poquito de maniobra de masaje, pero lo que tiene más efectividad es simplemente aflojar un poquito más para darle más espacio al tono natural del ojo. Quizás podría ser de utilidad en los primeros momentos en los cuales uno detecta que este paciente necesita regular la presión intraocular después de la cirugía, iniciar con unos masajes, porque al no haber un nudo, imagino que es más posible que se desajuste un poco y regular. Y si no funciona con eso, ya luego pasar a la movilización de las suturas, ¿no? Realmente me ha encantado yo siempre tuve mucho temor a las suturas que se dejan por fuera, las externalizadas, por el tema de que existe una comunicación entre el exterior y el interior, no digamos del globo ocular, pero sí de la conjuntiva, que a fin de cuentas viene a ser del globo ocular, ¿no? Y eso es una de las eh, limitantes que a mí no me animaba a hacer este tipo de suturas autoajustables. Además que, bueno, he tenido la suerte que donde siempre he trabajado había un fotocoagulador, ¿no? Pero realmente me quedo súper contento porque veo como una alternativa más segura. Esta variante de la técnica de ustedes realmente da más seguridad y yo creo que es una herramienta más que por lo menos yo la voy a tomar en cuenta en mis cirugías, ¿no? ¿No? Buenísimo. Y quiero también recordarle que aunque se pueda hacer el masaje, no es tan fácil aflojarlo porque aunque no tenemos un nudo per se, sí tenemos 5 vueltas y tenemos una tensión buena, vamos a decir, que tampoco es tan fácil soltarlo. O sea que yo pienso que es una técnica bastante segura. Yo estoy muy animada con ella y personalmente la estoy haciendo mucho y he tenido muy buenos resultados. Y sobre todo que hay lugares donde obviamente no van a tener posibilidad de hacer una suturólisis con láser porque no tienen disponible un fotocoagulador y para realmente es una alternativa, ¿no? Así que gracias por compartirla. Una pregunta que también circula ahí entre las preguntas del chat era sobre las presiones tan bajas, ¿no? Nosotros, por lo menos en mi apreciación personal, prefiero no tener presiones tan bajas por el miedo de tener maculopatía en el tiempo, pliegues coroideos, o quizás no estar advirtiendo algún desprendimiento coroideo que esté por ahí no tan visible a simple vista. A veces son desprendimientos que están escondidos, que solamente los podemos reconocer a través de una ecografía, ¿no? Ustedes tienden a buscar presiones mucho más bajas de lo que habitualmente, por lo menos en mi experiencia, yo busco. ¿Cómo manejan el tema de la hipotonía y este límite tan delgado entre que no sea una hipotonía y que realmente estemos en una presión ideal? Bueno, en estos pacientes nosotros no tuvimos temas de hipotonía ni desprendimiento coroideo, pero sí pienso que la evaluación cercana de estos pacientes es crucial, porque en el momento que empecemos a ver presiones muy bajas, acompañado entonces de otros signos que nos llamen la atención, cámaras más planas, la visión afectada, entonces sí es el momento de intervenir de manera conservadora. En mi práctica privada, yo tengo una paciente actualmente a la cual le hice la técnica, estaba perfecta, todo bien, pero me llegó hace unas semanas con un desprendimiento coroideo. Obviamente, y bueno, está descrito, vámonos
un trato conservador. Le reduje sus esteroides tópicos, le agregué un antiinflamatorio oral, el cicloplégico, y lo manejé de manera conservadora, sin tener que reajustar, entrar a cirugía nuevamente a cerrarla y vigilarla de cerca. Esta paciente yo la estaba viendo cada 2, cada 3 días. La bula se mantuvo, es decir, que la filtración no era excesiva, la cámara siempre se mantuvo estable. Lo que tenemos es el desprendimiento coroideo, que independientemente yo entre, vamos a decir, a cerrar ese flap, el desprendimiento está y no va a resolver hasta que no tenga su periodo ya de resolución, vamos a decir. Entonces, ya yo veo que ella tiene presiones de 8, no está hiperfiltrando, el desprendimiento coroideo clínicamente está igual, yo lo estoy viendo muy cercano. Entonces, estamos todavía dándole chance a que de forma conservadora ella regrese a como estaba. Su visión ella tenía 20/150 prequirúrgico y actualmente está 20/100, o sea que está mejor que antes, pero sí tenemos el desprendimiento ahí. Santiago, yo quería rescatar algo que mencionó Nelly al inicio de la charla. Hoy en día todos estamos a la vanguardia de las novedades, las tecnologías, los nuevos procedimientos, y el concepto es combinar o mantener el equilibrio entre la efectividad y la seguridad. Y sí, es cierto, la trabeculectomía nos conlleva a mayor número de complicaciones, pero sigue siendo el gol estándar. Es la técnica que nos controla mejor la presión intraocular. Y son estas cosas las que nos ayudan a optimizar mejor nuestra trabeculectomía. Y a lo que quiero llegar es que la trabeculectomía no ha muerto ni morirá. La trabeculectomía sigue estando vigente. Y la cosa es hacerla bien hecha. No dar espalda a todo lo nuevo, porque todos estamos haciendo las cosas nuevas, pero no significa en ningún momento que la trabeculectomía ya fue, o ya no existe, o ya no se hace, o ya no se debe hacer. No debemos de criminalizar ni satanizar a la trabeculectomía. Lo digo esto porque en el auditorio la mayor cantidad de colegas que están presentes son residentes, y el mensaje al médico residente debe quedar claro, ¿no? Ustedes, como médicos residentes, primero deben aprender a caminar y después a correr. Y eso significa que deben aprender a hacer una muy buena trabeculectomía y recordar el otro concepto. El éxito de una cirugía es 50% el acto quirúrgico y 50% el manejo postoperatorio. Estas cosas, estos detalles, estas charlas que gratamente nos brindan nuestros colegas, y gracias Santiago por conseguir esta charla de Nelly, que realmente para mí ha sido fabulosa, una de las que más me ha agradado en muchos tiempos. Es doblemente importante por el concepto que nos trae y por el valor que debemos entornillarnos todos en cuanto a la trabeculectomía. Como dije alguna vez, que todos hablaban de MIG, de implantes, y a mí me dieron a hablar de trabeculectomía, ¿no? O sea, me dejaron bailar con la más fea. Bueno, pero la más fea es la que mejor bonito baila, es la que mejor controla la presión intraocular, y simplemente hay que saber hacer una buena trabeculectomía y hacer un buen control postoperatorio. Eso quería recalcar porque lo dijo ella al principio, ¿no? Sigue siendo el gol estándar en cuanto al control de la presión intraocular. Las complicaciones están en estos detalles, cómo manejarlas. Y como usted dijo, yo diría que la mayoría de los factores inherentes a la trabeculectomía están asociados a la técnica del cirujano. Es decir, que una buena trabeculectomía y un buen manejo, aunque hayan factores que ocurren después del postoperatorio que no son manejados por nosotros, si tenemos una buena cirugía y un buen manejo, podemos lograr el éxito. Y como dice Santiago, en muchos hospitales no hay logística en cuanto a equipamiento, y esta es una muy buena alternativa que tenemos, ¿no? Así es. Y además porque hay que también considerar que muchas veces los MIGs, que de hecho lamentablemente en nuestro país no han llegado todos estos dispositivos, y también por el costo se complica un poco
el poder ofrecerlos. Nuestros pacientes en muchos de los lugares llegan en estadios mucho más avanzados, son usuarios de gotas de muchos años, tienen casos mucho más severos, en donde posiblemente un mix no sea el nicho más de pacientes ideales para estas técnicas. Y una trave siempre va a ser una técnica para casos incluso que están inflamados a veces o que tienen mucho más severos, y una técnica muy económica, entre comillas, ¿no? Así que, y más aún ya, si le suma la técnica que nos ha propuesto acá la doctora Nelly, más aún porque no van a tener que depender de una sotorolisis, así que genial, genial, bastante, bastante didáctico, ¿no? Sí. Muy bien. Gustavo, solamente hay felicitaciones y agradecimientos por la gran charla que nos ha brindado esta noche Nelly. Esperemos que no sea la última vez y obviamente nuevamente extender nuestro saludo al grupo del Hospital Elías Santana, que definitivamente sabemos de la calidad y qué buena charla con una gran representación a tu cargo, Nelly. En realidad, nos ha sido de mucho provecho. Esperemos que no sea la última vez, que puedas participar en alguno de nuestros eventos y te invitamos siempre a estar en comunicación. La Sociedad Peruana y el capítulo de glaucoma es tu casa ahora, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo muy contenta también y obviamente extenderle la invitación a ustedes, que aquí también los esperamos con muchísimo gusto. Sí. No quiero despedirme sin antes, por favor, incluir el agradecimiento a la industria farmacéutica que nos acompaña en el auspicio el día de hoy. Siempre es importante el trabajo mancomunado. Ahí está. bueno, quiero invitarlos porque del 30 al 3 de julio de este año se va a realizar el 9º Congreso Mundial de Glaucoma de forma virtual, y este año, como ustedes saben, nosotros hace poco nos hemos incorporado como parte de la Asociación Mundial de Glaucoma. El capítulo peruano de glaucoma ha sido invitado a dar una sesión que nosotros le hemos denominado de los glaucomatólogos incas compartiendo nuestras experiencias. Tenemos aquí a los representantes del capítulo que vamos a estar dando esa charla el sábado 3 de julio. Así que los invitamos a cada uno de ustedes a poder inscribirse en el Congreso Mundial. El capítulo peruano de glaucoma está presente en este congreso dando este webinar. Sabemos que también el grupo dominicano también va a estar ahí. Ya estuve mirando que también tienen un webinar, así que también invitados a este gran congreso que sé que va a ser de muchísimo provecho, y sobre todo felicitar porque el éxito de poder ser invitados como capítulo habla de todo el tiempo que sobre todo hemos dedicado como sociedad, y bueno, de la gestión que de todas maneras tengo que reconocer como parte del grupo al doctor Gustavo Avilés, que ha tenido arduo trabajo y mucho mérito en este logro. Así que muchas gracias y los invitamos, no se olviden, el 3 de julio en el Congreso en hora peruana de 1:15 a 2:30, para que puedan acompañarnos en este webinar de INCAS, Glaucoma Surgeons. Y también está invitado obviamente el grupo dominicano, ¿no? Es un simposio, acompáñenos en el simposio que nos han encargado compartir con ustedes. Muy bien. Simplemente para agradecerles nuevamente la gran asistencia. Llegamos a casi 160 participantes. Nelly dio una convocatoria increíble. Los invitamos, como siempre, todos los terceros miércoles de cada mes a la sesión del capítulo de glaucoma, para seguir compartiendo con ustedes todas estas charlas académicas de glaucoma. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima vez. Gustavo, muchas gracias por tu moderación también. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Encantado. Sí, solamente me uno al agradecimiento de Santiago, Nelly, muchísimas gracias. Quedamos realmente encantados con tu ponencia. Esperamos que no sea la primera ni la última. Y saludos a Hernán Bejar Jr. por allá. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos a todos. Ahí está el maestro Dino. Sí, ya lo vi.